que pega toda la cadena impresionante de los Twitter, Instagram y ese tipo de instituciones, tira y algunos creemos. Pero al final, como en el caso de Colombia, la verdad prevalece. También con ellos nos juntamos y expresamente señalamos a los familiares que estábamos aquí como reconocimiento, pero también como un compromiso hacia la memoria de los caídos y también una ratificación de nuestros deberes morales, de los que quedamos con vida y con responsabilidades hacia nuestro pueblo, de continuar lo que ellos forjaron con su vida y en particular en el caso de Nicaragua, lo que ellos aportaron y llegaron para que la Nicaragua de hoy, en medio de las dificultades, pueda tener exactamente los índices de vida que soñamos en algún momento y que aspiramos incluso a mejorar. Ese fue el sentido que evidentemente muy pocas veces, y lo tengo que destacar, muy pocas veces he visto en mi vida recios combatientes. Lo destaco, repito, no solamente porque muy pocas veces lo he visto, sino en la intensidad con que se mostró el día domingo. Y esa conjunción, pues efectivamente, en lo personal me alegra, e informaremos y comentaremos con nuestros compañeros allá en Nicaragua que el sentimiento, la solidaridad y la emoción vive, se mantiene y está latente con los compañeros. Que hemos tomado un camino con conocimiento, con convicción y con fe. A pesar de los llamados y de los millones de dólares que se gastaron en manipulación mediática, en descalificaciones, en esfuerzos para confundir, en tratar de aislar un proceso legítimo nicaragüense, que es el proceso electoral, pues los nicaragüenses acudimos en aproximadamente 3 millones de ciudadanos de un padrón electoral de 4,5 millones, es decir, de un 67% de nicaragüenses mayores de 16 años que con nuestra presencia y nuestro voto dijimos queremos participar en un proyecto nuestro. Y se escogió en un proceso electoral en donde aproximadamente 14,000 juntas receptoras de votos se abrieron, y destaco casi 14,000 autoridades electorales por mesa, conformadas en primer lugar por delegados propuestos por los partidos políticos, no por funcionarios de un poder del Estado o por funcionarios del gobierno. Las juntas receptoras de votos se constituyen con ciudadanos que son propuestos por los partidos políticos. Además, en cada una de estas casi 14,000 juntas estaban presentes los fiscales de los partidos políticos que participaban, y que también queremos destacar que en la boleta electoral se reflejaron 6 candidaturas nacionales más una candidatura en las 2 regiones autónomas, dado que participó un partido regional que es de carácter étnico, que es el partido Yátara. Entonces participamos 7 partidos políticos. Pero también queríamos destacar una inicial idea o mentira que quisieron sostener, que esas elecciones las hicimos solo nosotros y que participamos solo nosotros y que el mundo no participó. Bueno, más de 100 periodistas estuvieron acompañándonos, acompañantes electorales, amigos de 32 países estuvieron ahí presentes, instituciones electorales, incluso regionales, estuvieron presentes. También estuvieron presentes un poco más de 7,000 acompañantes nacionales de universidades, de iglesias católicas, de iglesias evangélicas, y por supuesto también fue cubierto por un tendido policial para asegurar no solamente el orden, sino asegurar
justamente que todo transcurriera en paz, pues la policía electoral, en un número de aproximadamente 7.000 compañeros y compañeras, que estos policías esencialmente lo que hacen, primero son desarmados, básicamente son facilitadores pues, para que la gente esté entrando, y particularmente los compañeros y compañeras que por razones de edad o por razones de algún impedimento o discapacidad, pues tienen que entrar con algunos cuidados. Y efectivamente el país movilizado alrededor de eso. Bueno, no conozco historias recientes, incluso en muchos países, en donde se hayan producido un proceso electoral que movilizó aproximadamente a 3 millones de ciudadanos, donde no hubo un solo incidente de violencia o de descalificación o de discusión. En este ciclo se produjeron, como todos conocemos, importantes avances que en resumen lo podemos catalogar hasta antes del 2018 como uno de los procesos en donde se arrancaron parámetros, acciones, voluntades, en algunos indicadores importantes que muestran la eficacia de un modelo de gobierno basado en el consenso, en la participación y en el compromiso de un partido, de una alianza política para con su país. Del 2012 al 2021 se trabajó en montar la estructura para asegurar la soberanía alimentaria que gozamos los nicaragüenses. Hasta inicios de este año ya Nicaragua tenía básicamente capacidad de producir el alimento que consume. Somos productores de arroz, de frijoles, de maíz, de carne. Somos productores de hortalizas, productores de verdura, productores de plátano y productores de una enorme cantidad de productos del mar e incluso de productos de agua dulce que nos permiten construir una canasta de alimentos básicos para la población producido al 100% y satisfaciendo al 100% las necesidades de la población. Eso se dice fácil o aparentemente es una obligación que cualquier gobierno debe asegurar para evitar dependencias, chantajes o presiones de las relaciones de mercado o comercio que establecen las empresas internacionales sobre este tema. Esta soberanía alimentaria casi completa que hemos logrado ya está reconocida por CEPAL, se puede ser observado en los indicadores económicos del Fondo Monetario Internacional y demás. Pero la soberanía alimentaria también, el esfuerzo conjunto que el gobierno desarrolló en esta etapa que concluyó en el 2021, también nos permitió exportar el excedente productivo y tenemos tremendas relaciones de comercio con nuestros hermanos de Centroamérica y con otros países, de tal suerte que empezando la capacidad exportadora en aproximadamente unos 3.500 millones de dólares anuales al comienzo de este ciclo, estamos concluyendo 2021 junto con la exportación de zonas francas en casi 7.000 millones de dólares. ¿Qué implica esto? Redisposición de la estructura productiva nacional, redefinición de las metas productivas, y hago un paréntesis, redefinición y discusión, la que por Constitución de la República permite que los trabajadores participen en la gestión productiva de las empresas, sean públicas o privadas. Debe tomarse en cuenta el sindicato, debe tomarse en cuenta la representación de los trabajadores para la definición de estas políticas y, por supuesto, una amplia actividad alrededor del trabajo de zona franca, en donde se desarrollan incluso medidas de participación de los sindicatos, de las confederaciones de sindicatos,
que posibilitan optimizar mejor el esfuerzo y asegurar también los derechos y garantías legales y laborales que la mano de obra, el trabajador y trabajadora requieren. Entonces hay un crecimiento que se desarrolla sostenido, hay una soberanía alimentaria estructurándose incluso en una proyección de crecimiento hasta completarla, pero también en estos 5 años atrás, pues Nicaragua es conocida por la solidez de su sistema de salud. Huelga decir que es gratuito. Ofrecemos básicamente un dato que parece fácil también, pero en la magnitud de los nicaragüenses lo entendemos muy bien. Bueno, previo a la llegada del frente a esta segunda etapa y superada la guerra de defensa de la revolución de los 80, después del triunfo revolucionario nicaragüense en julio del 79 hasta el 90, en donde empiezan 3 periodos de gobiernos neoliberales, reempezando, nos encontramos que la producción o construcción de nuevos hospitales tan solo se redujo a 1 en 16 años. En estos 10 años, desde prácticamente el 2007 hasta el 2017, por lo menos son 20 hospitales nuevos más, lo que le fortalece el sistema y el tendido de atención a la salud, el equipamiento de estos hospitales y básicamente la masificación de la atención a la población. Todo ello de forma gratuita, porque este es un principio básico pues, que el gobierno tiene y que además se ha discutido con la población. Y el otro gran segmento que hay es el tema de la educación. En esta nueva etapa, repetimos, que comienza en el 12 y concluye recién ahora en el 21, en esta nueva etapa, tuvimos que reconquistar la gratuidad en la educación, que fue nuevamente reprivatizada cuando entró el gobierno liberal de Chamorro, Violeta Barrios de Chamorro, que continuó privatizándose con el gobierno liberal de Alemán y que ahí se terminó de vender lo último que podía o de privatizar lo que podía y hasta donde podía el gobierno liberal de Bolaño, a partir del enorme esfuerzo de encontrar la necesidad de volver a establecer la confianza en la educación pública, volver a retomar los procesos de alfabetización que en estos 16 años que el Frente había dejado. Creo que es muy conocida la jornada de alfabetización recién pasado el triunfo, donde del 50 y tantos % de analfabetismo llegamos hasta un 12%, reconocida por Naciones Unidas y demás, pero en estos 16 años otra vez retrocedimos al 30 y tantos %. Pues había que replantearnos la alfabetización hasta culminar el año pasado en la instalación de universidades del campo, incluyendo facultades de medicina. Esto es muy importante. En este sentido, democratizar el acceso a la educación, que también es gratuita. Me permito decir que cualquiera de las carreras universitarias en Nicaragua, públicas, sean arquitectura, sean las ingenierías, sea la propia medicina, el aporte voluntario de cada uno de los estudiantes, cada 6 meses, no es mensual, ¿verdad? Cada 6 meses es de aproximadamente 1.50, 1.25 dólares, que es esencialmente el costo de poner una fotografía en el expediente, ¿verdad? El resto es absolutamente gratuito. Y además con un aporte obligatorio y constitucional del 6% del presupuesto general de la República para asegurar la educación superior. Y otro elemento que también agregamos pues con muchísima transparencia es que por ley de la República, en la Ley General del Presupuesto, se establece que el gasto central del gobierno jamás debe ser inferior al 50% del presupuesto en 2 rubros: salud y educación. Es decir, que por ley
el Estado debe destinar la mitad de sus recursos a dos grandes ámbitos en donde se expresa la democracia social y el acceso a los servicios como es salud y educación. Pero además se concluye un proceso de consolidación para el acceso a la vivienda o el acceso a terrenos. Bueno, después vamos a hablar de un detonante enorme, el 2018, que lo que hizo fue rediseñar un poco en los programas de entrega de casas de contenido social, en la mayoría de ellas entregadas de forma gratuita, y a esta altura creo que ya se está hablando del completamiento de una primera etapa en donde estamos hablando de una entrega de arriba de 30.000 casas a la población de forma gratuita y de 20.000 con cuotas que van, bueno, en términos comparativos con el caso de ustedes, pues bastante muy bajas, pues en términos de que parecen incluso increíbles, pues que una casa otorgada por el Estado a una familia, pues en su totalidad no tenga un costo de $3.000. Una casa que efectivamente es para un núcleo familiar. Y subrayamos esto, estimados compañeros, con otra aplicación de ley que tiene que ver con otro de los grandes indicadores que tiene Nicaragua. Toda gestión de gobierno que implique entrega de bienes, entrega de casa, entrega de tierra, habilitación para la producción y el sostenimiento de la soberanía alimentaria, que se produce efectivamente por la entrega de animales, de gallinas, de cerdo, de vaca, de semillas, habilitaciones y finanzas. Todo esto tiene un componente de la jefa de familia. ¿Qué implica esto? Que la prioridad al género, más allá de un elemento discursivo, un elemento legal, cada una de las propiedades o de los bienes, bonos tecnológicos, tierras que se dan, por definición deben de tener las madres de familia, si son solteras a ellas, y si son en pareja, también a ellas, por aquello de que tenemos que pensar. Invito a nuestros lectores, a nuestros compañeros que nos escuchan y nos ven, a revisar el indicador de países que tienen el mayor nivel de equidad de género en el mundo. Y espero no nos asustemos de que Nicaragua es el quinto país en el mundo que tiene justamente las políticas en ejecución y cumplimiento de manera satisfecha. Efectivamente, ese parámetro tiene que ver entonces con el conjunto de políticas vinculadas al género, a la familia, a la educación, a la salud, al derecho a la habitación, al derecho particularmente a la seguridad. De consulta, el hecho, por ejemplo, de que soberanamente nosotros creemos que es el momento de construir un importante proyecto de desarrollo económico y de naturaleza mundial, como es el canal. Es en este periodo que se establecen las pautas constructivas, se empiezan los estudios de factibilidad, pero por ley definimos que este proyecto no debe bajo ninguna circunstancia quedar en manos de un país asociado con Nicaragua, sino de un consorcio abierto de naciones que, respetando de entrada la soberanía de Nicaragua sobre la obra, permita perfectamente facilitar procesos de traspaso de un punto del mar a otro y efectivamente también traer beneficios económicos aún más para consolidar pues los elementos de vida del pueblo nicaragüense. La reacción es inmediata. Nuevamente tenemos la presencia de vieja data del gobierno de Estados Unidos oponiéndose, cuestionando precisamente este tipo de gestión gubernamental. La catalogan de populismo, la catalogan de clientelismo, la catalogan de un montón de adjetivos, pero lo que no pueden negar es efectivamente que estos indicadores pudieran constituirse para nuestros vecinos en algún mal ejemplo que pueda ser copiado.
Y lo más grave, pues, que el mal copiado se puede trasladar a la decisión política de los gobiernos, en donde efectivamente, en el caso de Nicaragua, es muy conocida nuestra posición de practicar una política de relaciones internacionales basadas en la soberanía y la autodeterminación. Nosotros respaldamos plenamente a los países que quieran darse a sí mismos el sistema político que quieren. Y por ello, nosotros tenemos relaciones con los 34 países que constituimos nuestra comunidad en América, con todos. Y no aceptamos que nos digan, ni mucho menos, que las relaciones con Cuba están bajo sospecha. Eso no es un problema, no lo aceptamos. Que la relación con Bolivia está bajo sospecha, que la relación con Brasil, con Argentina o con otros países está bajo sospecha y que debemos de actuar de una u otra manera. Eso no lo aceptamos porque ciertamente no practicamos ese tipo de política subordinada, porque nosotros hemos reiterado en diversos foros y particularmente frente a la OEA que no nos reconocemos colonia de absolutamente nadie, que somos soberanos, tan soberanos que tenemos relaciones incluso con aquellos países que nos agreden, Canadá, Estados Unidos, la propia comunidad europea, la Unión Europea, y sin embargo sostenemos relaciones basadas en este principio. Y por supuesto, pues el pueblo bolivariano de Venezuela ha sido una constante con la cual nosotros mantenemos sólidos lazos de amistad, cooperación, y no ha habido momento en el cual no nos presionen para romper ese tipo de relación. Y por supuesto, pues eso ya nos tiene puesto en lo que ellos llaman en los países del eje del mal. Allá nos conocemos, Cuba, Venezuela y Nicaragua son los chicos malos de quienes, de los mismos de siempre que nos tratan como colonia. En ese aspecto, este tipo de esfuerzo, justamente ya al finalizar aquel periodo, se produjo pues el levantamiento, las protestas, junto a una enorme manipulación, y particularmente en donde se desarrolló un viejo amigo de la estrategia norteamericana, el manual de guerras o revoluciones de colores, escrita por el ideólogo Eugene Chang, exactamente, ya puestas en prácticas en Libia, puestas en prácticas en Egipto, puestas en prácticas en Siria, ajustada su aplicación en Venezuela. Ya la creación de marimbas, violencia, matar gente, pegarle fuego a gente, provocar terror en el partido de gobierno al que querés desarticular, pues se desarrolló en Nicaragua usando detonantes de carácter sociales, confundiendo y creando precisamente confusión, pero particularmente reproduciendo a escalas mundiales pues, el tema de la mentira, el tema, reiteramos, de manipulación y escondiendo. Tal vez el dato más dramático para nosotros es que es fácil leer en Nicaragua, en Centroamérica, en América y en el mundo los 304 muertos en el contexto, y se usa este eufemismo, estimados compañeros, en el contexto de las protestas de Nicaragua. Y algunos organismos como la OEA o incluso la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos ratifica este concepto y le agrega responsabilidad del gobierno a este concepto. Es decir, 104 muertos en este contexto, pero además por responsabilidad del gobierno. Hasta la saciedad hemos debatido con los organismos de derechos humanos de la OEA que llegaron en el 2018, que volvieron a llegar en el 2019. La Oficina de la Alta Comisionada también llegó en el 2018 y también llegó en el 2019. Y cuando leímos el informe de ellos, protestamos.
y exigimos tres cosas. ¿Por qué dicen que los 304 fallecidos son responsabilidad del gobierno cuando la inmensa mayoría de esas víctimas son policías, que están en la lista, son militantes, activistas, ciudadanos simpatizantes del Frente Sandinista? ¿Por qué no reconocen la destrucción de más de 20 centros de salud, de alcaldía, de las casas del Frente Sandinista? Y particularmente, ¿por qué no hablan, ya que hablamos de derechos humanos, por qué no hablan del daño de más de 2.000 millones de dólares que produjeron los tranques donde paralizaron la economía? Ahí no hay un solo párrafo que hable del testimonio de la familia, que pidieron que la OEA y la comisionada de derechos humanos, la oficina de la alta comisionada, revelara o denunciara las atrocidades que se vivieron en esos tranques. Una sola coma no hay, y los invito a revisar los dos informes de OEA y el único informe sobre ese tema de la alta oficina de la comisionada Bachelet en este caso, en donde no se produce ninguna sola mención, y ni en la OEA ni en el Consejo de Derechos Humanos de la OEA nos dijeron absolutamente nada. Les protestamos. ¿Por qué ustedes reconocen que las fuentes de información, ya ellos llegaron a Nicaragua en estos 2 años, por qué solamente recogen justamente los organismos asociados a la dirección de los eventos del 2018, pero también, se los dijimos, observen la cantidad de oficinas, pero también observen en la rendición de cuentas que la oficina usa ahí, hace al Congreso en los gastos presupuestarios anuales del 2017 al 2018, la presencia de beneficiarios de millones de dólares, justamente de los que sirvieron de fuente de información para la preparación del informe. Es tremendamente lamentable que el sesgo o quizás la voluntad política concertada del gobierno de Estados Unidos, ya iba usando a la OEA como la expresión pues de su ministerio de colonias, hicieran caso omiso a nuestro reclamo, a nuestra demanda, a universalizar el informe, a no preocuparse por 2 o 3 personas, sino preocuparse por la suerte de todos, de estas 2 o 3 personas, pero de los otros 6,5 millones de nicaragüenses que fuimos afectados de distintas maneras. Muchos tuvimos familiares muertos en eso, muchos tuvimos familiares con sus propiedades, con sus ventecitas destruidas, mucha gente perdió incluso, ¿por qué no?, sus tienditas. Estos monos tecnológicos de que hablamos los destruyeron y esencialmente nadie dijo nada. No obstante, y a pesar de el enorme dolor que produjo esta destrucción, esta muerte, estas dificultades, muy poco se dice, cuando lo quieren decir, de que el gobierno en un gesto, en un proceso de negociación incluso con delegados del Vaticano, hombres, se practicó una ley de amnistía que liberó a casi 900. Miren, incluso en los procesos que se desarrollaban los tranques como parte de la aplicación del manual de Sharp, ellos filmaron la tortura, incluso la ejecución de muchos de ellos. Y no teníamos en ese momento pandemia, pero se quitaban las pañoletas para que la vieran, porque ellos creían que el gobierno se desarticulaba como consecuencia de ello. Y se filmaron, se grabaron y lo publicaban. Nosotros mostramos esas grabaciones y lo decimos con un sentido de enorme responsabilidad. En la búsqueda de los caminos de paz, fortalecimiento del diálogo, se llegó al acuerdo de liberar a estas personas, de ver incluso a las personas que prendían fuego a los cadáveres, hijos de dirigentes de nuestro gobierno quemados,
o de policías quemados también, escuchando por teléfono incluso, y lo hemos dicho hasta la saciedad porque ahí está público, las órdenes y recomendaciones de algunos párrocos de la Iglesia Católica recomendando a los que estaban haciendo el sacrilegio de quemar un cadáver de un policía que había sido retenido en un restaurante en la ciudad de Masaya, para ser más exacto. Si mal no recuerdo, el policía Vado Ruiz. Exactamente, diciendo, quiten eso que están haciendo, ese cadáver échenlo en un excusado, que es un hoyo pues, donde se depositan ese fecales de los inodoros de la población pobre, échenlo ahí, y efectivamente no lo hagan el párroco de esa comunidad, es decir, el que está dirigiendo ahí. Estos datos son muy conocidos. Pues nada de eso está en esos informes, y a pesar de eso se produjo la amnistía, y estas cosas quedaron solo con una condición: no se puede volver a repetir participación en ninguno de estos eventos, porque se recoge el principio de no repetición. Y salieron, algunos se fueron a Costa Rica porque no aguantaron la presión o su conciencia, y otros, la mayoría, está en Nicaragua aún. Pero el intento de desarticular, de aprovechar lo que ellos decían, el golpe económico que le hemos dado a Daniel Ortega, lo asociaron con un impacto, porque de la naturaleza nos golpearon 2 huracanes seguidos, violentos, con 15 días de diferencia, con vientos de 400 y pico de kilómetros por hora. Destruyeron el primero de ellos, prácticamente 2 ciudades, las 2 ciudades más importantes de la costa caribe, Bluefield y particularmente Puerto Cabeza. Para tener referencia, ese mismo huracán que cogió hacia Honduras, por la parte norte de Honduras, produjo en Honduras aproximadamente 400 muertos y una destrucción enorme. En Nicaragua la destrucción fue enorme, pero los muertos fueron 0. Se preparó con tiempo, el sistema de prevención de desastres se preparó, y bueno, Nicaragua logró, en materia de vidas perdidas, salir avante, pero la destrucción fue brutal. Y habría que reconstruir escuelas, centros de salud, las casas sobre todo, y volver a llevar a los pobladores de esas comunidades de donde estaban protegidos hacia los lugares, porque no los podemos tener, y además la gente siempre quiere volver a su tierra. No les quiero hablar de los miles de movilizados que tuvimos que hacer para precisamente sacar a la gente donde iban a caer los impactos directos del viento. 15 días después, lo mismo. Por el mismo lado, nos volvió a caer otro huracán con la misma fuerza, nada más que este ya no cogió para Honduras, sino que se metió al país, y ese sí nos produjo, paradójicamente, en la parte del Pacífico, es decir, ya para salir, ahí pues nos produjo algunas muertes, aproximadamente creo que fueron 11 muertos, pero bueno, fueron por deslaves de tierra, algunos accidentes cruzando confiadamente los ríos y en huracanes, son muy peligrosos. Lamentamos la pérdida de 11 y el huracán y su destrucción, porque lo que medio estábamos levantando como consecuencia del anterior, pues quedó nuevamente destruido y terminado de destruir lo otro, y nos llegó la pandemia. Y eso pues, huelga decir los efectos que esto tiene. Sin embargo, estos amigos que participaron en la destrucción del 2018 encontraron un filón enorme a desarrollar campañas de terror. Debo decirles, Nicaragua no cerró jamás su economía. Con estos 2 golpes, materialmente es imposible, y además nuestra política, que está vinculada a la producción agropecuaria y a la pequeña industria, imposible de cerrar. No cerramos, pero eso sí, activamos el sistema de salud comunitaria y llegamos a la feliz hasta el día de hoy datos de que en el transcurso de esta pandemia tenemos atribuible al COVID más o menos, digo más o menos porque hay 1 o 2 de diferencia entre OPS, la OMS y nosotros, 1 a 2 personas,
son muertos 378, si mal no recuerdo, 378, y un poco más de 18.000 afectados. Muchas gracias, compañero. Patria libre o morir. Patria o muerte.